Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 454, La marioneta redimida. En cambio, estaban esos animes de otro mundo de mala calidad que Rin había visto en su vida anterior. Los protagonistas eran simplemente alucinantes. Quieres matarme, pero por diversas razones aún tengo que dejarte ir, lo que yo llamo magnanimidad. Especialmente en una serie en particular, el protagonista cayó en la desesperación y se suicidó saltando por un acantilado debido a la traición de un compañero de equipo, solo para obtener una oportunidad. Después, cuando volvió a ver a ese compañero, le dijo que si no hubiera sido por su traición, no habría tenido esta oportunidad, así que no solo no lo culpo, sino que incluso quiero darle las gracias. Cuando Rin vio esa parte, se quedó completamente estupefacto. No. ¿En serio, tío? ¿Qué clase de relación causa-efecto invertida es esta? Fue totalmente ridículo. En cierto modo, los valores de Hinata eran muy similares a los de Rin. Si él estuviera en la misma situación, Rin también actuaría sin dudarlo, incluso si eso significara un enfrentamiento directo con la otra parte. Estos días transcurrieron hasta que conocí a Shizue, sensei. En los recuerdos de Hinata, las llamas danzantes eran como un sol cálido y suave que brillaba a través del hielo sólido y creaba grietas en su interior, aunque sin llegar a derretirlo. Ante aquella marioneta asesina apareció una hermosa mujer que llevaba una máscara y blandía llamas. La mujer extendió la mano, queriendo despertar de nuevo a aquella marioneta. Fuiste tú quien me salvó. El breve tiempo que pasó al lado de Shizue fue el periodo más pacífico, pero también el más reprimido, para la chica desde su reencarnación. Ya fuera por su actitud combativa, por defender a los demás o por la cálida vida cotidiana llena de cariño, todo ello llenaba a la chica de admiración. Sin embargo, la niña huyó. Huyó de ese calor porque ese calor le causaba dolor de nuevo. Hinata sintió como si Shizue viera a su propia madre, y un profundo temor se apoderó de ella. Temía que la cálida pero no intensa luz de las velas se apagara accidentalmente con sus propias manos. Temía aún más que, si renunciaba a hacerse más fuerte y se dejaba llevar por esa calidez, perdería su sentido de identidad y se convertiría en una persona completamente inútil. Me escapé. Tenía miedo de la dulzura que me brindaste, miedo de perderla de nuevo, así que huí. Pero incluso después de dejar a Shizue, Hinata seguía sintiendo un cambio en su interior. Sus palabras y acciones comenzaron a imitar a su respetada maestra. Ya no se dedica a arrebatar el poder a otros, sino a combatir el mal, defender la justicia y fortalecer sus convicciones como ser humano. Y cuando supe por Yuki que estabas siendo perseguido, incluso en peligro de muerte. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo importante que eras para mí. La chica que nunca había recibido amor encontró a su sol. La idea de que una Shizue tan dulce y amable pudiera morir a manos de monstruos hizo que Hinata se olvidara de todo lo demás. Se había vuelto más fuerte, poseyendo el poder suficiente para proteger a Shizue. Si Shizue murió por su inacción, entonces Hinata jamás se lo perdonaría. Precisamente por eso, Hinata no podía perdonar a Yuki, quien tan despreocupadamente pisoteó esos sentimientos. Ella entendía a Shizue demasiado bien. Shizue trataba a todos los estudiantes por igual, y esto, naturalmente, incluía a Yuki. Hinata no esperaba que Yuki le estuviera agradecido para siempre. Pero tenía que haber un límite mínimo. Sin importar quién fuera, cualquiera que se atreviera a hacerle daño a Shizue, Hinata juró en secreto que jamás permitiría que volvieran a lastimarla. Lo lamento. Shizue, que ahora lo entendía todo, se acercó en silencio y abrazó a la niña con fuerza. No sabía nada, lo siento. Soy yo quien debería disculparse, Shizue, sensei. Hinata siempre había considerado a Shizue la mejor profesora. Ella era la que estaba equivocada. Si no hubiera temido esa dulzura y hubiera optado por huir en aquel entonces, Shizue podría haber derretido por completo el hielo sólido que había en su corazón. No. Quizás fue precisamente porque se dio cuenta de esto, porque sabía que Shizue definitivamente podía hacerlo. Por eso Hinata tenía miedo. Ya se acabó todo. Shizue acarició el cabello de la niña y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Llora si quieres, solo por hoy, puedes olvidar esos dolores. Solo por esta vez, olvídalos, date un capricho y perdónate. MHM.
Hinata abrazó el suave cuerpo de Shizue y hundió su rostro en su abrazo. Por favor, no me deje, sensei. Elegir enfrentarse a su lado vulnerable y reconocer su debilidad también fue una forma de crecimiento. ¿Comillas miedo? En un rincón, sin que ninguno de los dos se percatara, Luminous se apoyaba contra la pared, escuchando a escondidas la conversación entre maestro y discípulo. Luminous conocía el pasado de Hinata desde hacía mucho tiempo. Rin y Violet también lo sabían, igual que ella. Bueno, no se podía evitar. Rin no quería escuchar a escondidas, ni lo estaba haciendo deliberadamente. Pero esto era Monster Nation. En su territorio no había secretos. Además, Hinata lloraba tan fuerte que a Rin le resultaba difícil no darse cuenta. Al darse cuenta de que Luminous estaba escuchando a escondidas, Rin decidió detenerse también a su lado. Comillas, ¿tiene usted una afición tan depravada, Su Majestad?, dijo Rin. Luminous miró a Rin, que había aparecido a su lado. Comillas, mira quién habla. PFF. Luminous no pudo evitar soltar una carcajada. Sintió que Rin era realmente muy diferente de lo que había imaginado. Tan poderoso, y a la vez tan accesible. Igual que ella. También tenía una relación muy cercana con sus familiares y con Hinata. Vale, ¿cuánto tiempo más vas a seguir espiando aquí como una mujer enamorada? Rindió un paso al frente y agarró la mano de Luminous. Ignorando su jadeo de sorpresa, la arrastró directamente lejos. Luminous era como un gato al que le habían pisado la cola e inmediatamente replicó con disgusto. Yo simplemente me gusta, ¿vale? Hinata es tan mona. Luminous, en realidad, sentía un poco de celos de Shizue. Ella era lesbiana. Mujer por género, mujer por preferencia. La persona a la que más quería era Hinata, y en segundo lugar, Chloe. No, para ser precisos, Luminous solo amó a una mujer, y esa fue la heroína que una vez selló a Veldora. Y en la línea temporal de Rin. Para asegurar el ciclo temporal cerrado, era inevitable que Hinata y Chloe viajaran juntas al pasado para completar la historia del héroe más fuerte que subyuga a Veldora. Por lo tanto, la heroína que salvó a Luminous y la vengó fue tanto Hinata como Chloe. Desde esta perspectiva, que Luminous sintiera atracción por ambos era, sin duda, amor puro. Continuará. Capítulo 455, Las dudas de Belgrind. Luminous, solo me encanta Strongestero. Pero, ¿quién podría culpar al héroe más fuerte por no ser una sola persona, sino una combinación de dos? Utilizaba el cuerpo de la Chloe adulta, pero quien controlaba ese poder era Hinata. Su relación era similar a la de Yuji y el faraón en Yu-Gi-Oh. Comillas bien, este amor puro también es muy esclarecedor. Comillas Ei. Luminous dijo, te he tolerado durante demasiado tiempo. Llevas llamándome pervertido desde hace un momento y te burlas de mi amor por ellos. Comillas, aunque seas mi señor feudal, no puedes cuestionar mis preferencias de esta manera. Sí. Rin soltó la mano de Luminous. A la reina pesadilla no le importó su acción. Simplemente nos tomamos de la mano, lo cual no significaba absolutamente nada. Por supuesto, esto se limitaba a Rin. Si algún otro hombre se atreviera a tocar su cuerpo, aunque solo fuera con un dedo, Luminous desataría métodos atronadores y aniquilaría directamente al oponente. Entonces déjame preguntarte. Si tuvieras la oportunidad de admirar el cuerpo desnudo de Hinata, ¿la mirarías? Comillas, no es obvio. Luminous respondió sin dudarlo. Tal tesoro no solo debe ser visto con los ojos, también debe ser escaneado con magícules, almacenado en la mente y saboreado repetidamente. Pervertido. Comillas HMPH. Esta vez Luminous no tenía nada que decir. Ella admitió que Rin tenía razón. Tú también debes estar interesado en Hinata, ¿verdad? Luminous estaba un poco nerviosa. Si Rin también se encaprichaba de Hinata, sentía que tal vez no podría competir. Ah. Rin lo admitió directamente. Mientras entrenaba a Hinata, ya la había visto por completo. Dado que ya había dado el primer paso, Rin, naturalmente, no iba a soltarla. Tampoco iba a entregar a Hinata a otro hombre. Sin embargo, Rin no era del tipo de persona a la que le gustara usar la fuerza. Hablando de eso, en realidad hay una forma más sencilla de acercarte a Hinata y Chloe. Comillase. Luminous reflexionó un momento y luego miró a Rin con expresión incrédula. Oye, ¿no estás siendo un poco demasiado codicioso? Este tipo no solo tenía sus ojos puestos en Hinata, sino que ni siquiera perdonaría a una niña como Chloe. En cuanto a ella.
Luminous se sintió un poco tímida, retrocedió 2 veces en silencio y dijo, no hagas tonterías. Comillas, ¿de verdad te estás retirando? Rin negó con la cabeza, sabía que Luminous estaba bromeando. En cualquier caso, piensen detenidamente en mi propuesta. Dormir juntos en una cama grande o algo así. Si pudiera arrojar a Sizue, Hinata, Chloe y Luminous, las 4 mujeres, juntas en una cama. Comillas, demonio. Comillas, demasiado malvado. Luminous se negó, diciendo que no era ese tipo de mujer fácil. Sin embargo, el simple hecho de pensar en poder acercarse a Hinata y Chloe hizo que Luminous volviera a dudar. El hecho de que Rin la tomara significaba que también podría tener a Hinata y Chloe. Luminous tuvo serias dificultades para decidir si este acuerdo merecía la pena. Bien. Rin sonrió. Hay tiempo de sobra. Cuando lo hayas pensado bien, ponte en contacto conmigo y nos llevaremos a Hinata juntos. TSK. Para ser sincera, Luminous estuvo muy tentada. Afortunadamente, aún conservaba su dignidad. No estuvo de acuerdo de inmediato, limitándose a decir que lo pensaría y daría una respuesta más tarde. Mientras que en la nación monstruo se llevaban bien, muy lejos, en la frontera del Imperio Oriental, Yuki avanzaba penosamente con su cuerpo exhausto y maltrecho. De vez en cuando miraba hacia atrás, temiendo que la mujer loca lo persiguiera sin descanso. No, ella no lo haría. Este territorio ya pertenecía al Imperio de Oriente. Hinata no podía cruzar esa frontera. La mejor prueba era que los ataques de Hinata habían cesado desde hacía mediodía. Evidentemente, su suposición era correcta. Hinata no se arriesgaría a tal peligro para darle caza dentro del territorio del Imperio Oriental. ¡Qué desgracia! De repente, una voz sonó en el oído de Yuki. Al principio se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura. Comillas, ¿quién es? Recuerdo que te llamas Yuki Kagurazaka, ¿verdad? Ante él apareció una hermosa mujer vestida con un cheongsam azul ajustado al cuerpo. En el momento en que la vio, Yuki reconoció de inmediato quién era. Comandante del Imperio Oriental, la mujer que actualmente domina todo el imperio. Yuki desconocía su verdadero origen. Belgrind, dragón abrasador, uno de los 4 dragones verdaderos. La información sobre ella iba mucho más allá de lo que Yuki podía comprender en ese momento. Pero aún así, en el momento en que la conoció, Yuki se dio cuenta de una cosa. Ella era una existencia que superaba con creces su imaginación. Dime, ¿cómo ofendiste a esa niña? Comillas, ¿y por qué corriste a Empire? Puede que la gente común desconozca que Yuki está siendo perseguida por Hinata, pero las figuras más poderosas como Belgrind lo ven con claridad. Asimismo, Belgrind ya había hecho una estimación aproximada de la fuerza de Hinata. Era muy fuerte, digna del título de la humana más fuerte. Aunque seguía estando muy por debajo del antiguo Rudra. Pero para esta época, Hinata ya era lo suficientemente fuerte como para estar en la cima de la raza humana y enfrentarse a esos poderosos señores demonio. Más de 4 millones de magícules, y poseedor de una habilidad definitiva desconocida. Estos 2 puntos por sí solos bastaron para llamar la atención de Belgrind. Solo atención. Si la situación llegaba a ser realmente tensa, los 70 u 80 millones de magícules de Belgrind no eran para aparentar. Aunque Hinata hubiera recibido el regalo de Rin, en un 1 contra 1 seguiría sin ser rival para Belgrind. No importa, ya lo veré por mí mismo. Belgrind dejó de interrogar a Yuki, tomó el control directamente de él y comenzó a indagar en sus recuerdos. Pronto Belgrind comprendió mentalmente toda la causa y el efecto del asunto. Comillas, ruido sordo. Con indiferencia, arrojó a Yuki, que estaba inconsciente, al suelo. La expresión de Belgrind se tornó solemne. Gran bosque del Jura, ¿qué ocurrió exactamente allí? A través de los recuerdos de Yuki, Belgrind aprendió una cosa. Hinata no siempre había sido tan fuerte. Tras entrar en el gran bosque de Jura y salir de él, parecía una persona completamente diferente. Ese poder de combate que se disparaba hacía difícil imaginar que había encontrado que pudiera hacerla tan fuerte. Continuará. Capítulo 456, Hermanas reunidas. Y esa aura de antes era muy parecida a la de mi hermano mayor. No era la primera vez que Belgrind se enfrentaba a una situación tan incontrolable. No hace mucho, se percibía el aura que emanaba cuando Rin despertaba. ¿Cómo podría ocultarse a Belgrind la majestuosidad de un dragón verdadero? Comillas, ¿debería ir a echar un vistazo? Si Belgrind no hubiera estado bajo control mental, sin duda habría ido al gran bosque de Jura a investigar, al igual que su hermana, la dragona de hielo.
Sin embargo, en lo más profundo de su subconsciente, Rudra había sembrado en su mente la idea de proteger el imperio. Esto provocó que Belgrind se negara instintivamente a abandonar el imperio. Comillas está dudando. Sin embargo, en un lugar que Belgrind desconocía, un par de ojos observaban en silencio su encuentro con Yuki. Esa era Violet, quien ahora había tomado el control casi por completo del mundo cardenal. Violet pudo observar que los vestigios del control de Michael sobre el dragón abrasador habían desarrollado una grieta extremadamente sutil. Esta grieta fue como una repentina sensación de incongruencia. Por ejemplo, si Belgrind supiera que Yuki va al imperio, se burlaría de su sobreestimación. Si este tipo se presentara ante Rudra, seguramente sería controlado por él al instante, ¿verdad? Control. ¿Qué control? Belgrind se daría cuenta de que Rudra poseía la capacidad de controlar a los demás. Y si él podía controlar a Yuki, ¿qué pasaría con ella? Había escapado ella de ese destino. Sin embargo, esa grieta y esa sensación de incongruencia aparecían y desaparecían muy rápidamente. Ya era sorprendente que Belgrind pudiera detectar siquiera un indicio de que algo andaba mal. Comillas ahora. Así pues, aunque Belgrind no pudo liberarse del control de Rudra con su propia fuerza, y aunque esa grieta aún no había desaparecido por completo, Violet rápidamente abrió una brecha en ese poder. Dentro de esa cuña había un mensaje. Cuando supiera de la aparición de Belzard, debería ir personalmente a recibirla. Una corrección muy sencilla. Pero precisamente esa frase era el verdadero propósito de Hinata al perseguir a Yuki y obligarlo a huir al Imperio del Este. Comillas, ¿es el momento? Por otro lado, Belzard también recibió la notificación de Violet. No lo dudó ni un instante y voló inmediatamente sobre el gran bosque del Jura en dirección al Imperio Oriental. Comillas MMM. Esta aura es. Enseguida, Belgrind sintió la presencia mágica de su hermana mayor. Se detuvo sorprendida y dio instrucciones a Yuki, que estaba a su lado. Tengo algo que hacer, ve tú solo a la capital imperial, alguien te recibirá allí. Tras decir esto, Belgrind dejó de prestarle atención a Yuki, utilizó directamente su habilidad de movimiento espacial y desapareció ante sus ojos. Solo quedaba Yuki, con el rostro pálido. Este tipo. Como era de esperar, Yuki se enfureció al ser ignorada y tratada de esa manera. Siempre se había considerado un genio, alguien que menospreciaba al mundo y veía a todos los demás como personas mediocres que no habían logrado nada. Esto no era arrogancia. Incluso antes de transmigrar, cuando aún estaba en la Tierra, ya poseía superpoderes. Sí, superpoderes. El poder de Yuki no apareció tras su llegada al mundo cardinal, ya se había cansado de la vida antes de eso. Desde niño, Yuki podía conseguir fácilmente cualquier cosa que deseara. Para él, las cosas que otros no podían hacer eran tan simples como comer y beber. Aprendizaje, capacidad física, arte. La palabra genio parecía hecha a medida para Yuki. Cuando finalmente escapó de la aburrida vida del mundo real y llegó al mundo cardinal, Yuki desarrolló de inmediato una ambición mayor. Para conquistar este mundo. Pero ahora, tras ser torturado por Hinata, el sueño de Yuki se había hecho añicos. Se dio cuenta de que no era un dios omnipotente. Igual que ahora, frente a Belgrind, Yuki se sintió como una niña cuya visión del mundo se había hecho añicos por completo. Se dio cuenta de que, ante las verdaderas potencias, él no era nada. Maldita sea. Hinata y esa mujer también. Solo espera, tarde o temprano, te haré pagar. Yuki se advirtió en secreto a sí mismo que debía resistir. Necesitaba ganar más fuerza antes de poder regresar a los escenarios. Sin embargo, Yuki no sabía lo que realmente significaba ir a la capital imperial. El señor de la justicia de Michael no solo era extremadamente dominante sobre los poseedores de las 7 virtudes, sino que también representaba un problema irresoluble para los seres que ni siquiera habían comprendido las habilidades supremas. Una vez que llegara allí, Yuki ni siquiera tendría la oportunidad de resistirse. Su cuerpo, su conciencia y su alma caerían completamente en manos de Michael. Se convertiría en una marioneta, un esclavo al que manipular. Comillas vos. En la frontera entre el gran bosque del Jura y el Imperio Oriental, el espacio fluctuó repentinamente y la figura de Belgrind apareció lentamente. Inspeccionó la región montañosa y utilizó objetos mágicos para percibir los alrededores, pero no encontró nada. Comillas, ¿qué está pasando? Comillas, ¿dónde está la hermana mayor? Belgrind estaba sumamente desconcertado. Ella percibió claramente que el aura de Belzard debía estar cerca. ¿Por qué?
Al llegar aquí, no vio rastro de ella. Toc, toc, toc. Comillas OMS. El repentino sonido de pasos hizo que la expresión de Belgrind se volviera seria. Jamás esperó que alguien pudiera acercarse tanto sin ser detectado. No te pongas nervioso, Belgrind. Se oyó una voz familiar. Belzard apareció ante su hermana, intentando calmarla. Estamos aquí para ayudarle. Comillas, ¿de qué estás hablando, hermana mayor? Al ver aparecer a Belzard, Belgrind bajó ligeramente la guardia. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el joven que estaba de pie junto a Belzard. Comillas, ¿y quién es él? ¿No me lo vas a presentar? Entre los 4 dragones verdaderos, aparte de su hermano mayor, el dragón rey de las estrellas, los 3 restantes eran como hermanos. Belzard era muy estricto con su hermano menor, Beldora. Incluso había destruido su cuerpo muchas veces, obligándolo a dormir durante cientos de años antes de volver a revivirlo. Esto dejó a Belgrind muy insatisfecho. Ella creía que el método educativo de Belzard tenía serios problemas. Las 2 hermanas incluso habían peleado ferozmente por este asunto. Sin embargo, aparte de sus desacuerdos con respecto a la crianza de Beldora, su relación seguía siendo muy buena. Quizás sus filosofías eran diferentes. Pero si una de las partes necesitaba ayuda, ya fuera la hermana mayor o la menor, la ayudarían sin dudarlo. Esto también era cierto para Beldora. Los verdaderos dragones eran familia, no enemigos. Continuará. Capítulo 457, el sobrio Belgrind. Comillas, ¿de verdad no te diste cuenta? Belzard no respondió a la pregunta de su hermana. En cambio, le preguntó con ansiedad por su estado. Comillas, ¿notaste qué? Belgrind frunció el ceño. No, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué aviso? Mientras hablaba, la mirada de Belgrind se detuvo de repente por un instante. Parecía darse cuenta de algo, pero la extraña sensación apareció y desapareció con la misma rapidez. Comillas, ¿qué control tan fuerte? Rin observaba en estado de choque extremo. Ni siquiera una figura tan poderosa como Belgrind se había dado cuenta de que estaba bajo control mental. Ten un poco más de paciencia, Belgrind. Te haré sobrio muy pronto. Belzard habló con profunda irritación hacia el culpable de todo aquello. Deseaba poder acercarse de inmediato y convertirlo en polvo. Sin embargo, el cielo era el único santuario con el que Rin no tenía forma de lidiar en el mundo cardinal. Hasta que los ángeles que estaban dentro no salieran, no podría eludir la autoridad central del Rey Dragón Estelar y abrir por la fuerza la puerta al cielo. Ahora, déjamelo a mí, Belzard. Tras decir eso, Rin caminó directamente hacia Belgrind. Al ver esto, Belgrind se preparó instintivamente para luchar contra Rin. No hay necesidad de luchar. Desde el momento en que entraste en mi mundo, Rin levantó lentamente la mano y luego la bajó, tu destino ya está sellado. Comillas auge. Comillas puaj. Una presión aterradora se apoderó repentinamente de Belgrind, oprimiéndola por completo. Comillas tú. Comillas despreciable. Belgrind, naturalmente, no se rendiría sin oponer resistencia. Ella no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué su propia hermana mayor conspiraría con un extraño y le tendería una trampa a su hermana menor? Pero todo había sucedido demasiado de repente, sin dejarle a Belgrind otra opción que resistir. Comillas rugido. Con un rugido ensordecedor, un dragón oriental carmesí apareció ante Rin. Sin embargo, el dragón abrasador, que debería haber mostrado la fuerza de un desastre natural, ahora estaba sometido por el poder de Rin e incapaz de moverse. Comillas retumbar. Belgrind no tuvo más remedio que liberar su magia desesperadamente, con la esperanza de romper la presión que Rin había ejercido sobre ella. Pero no importaba lo que hiciera. Aunque ya había convertido en cenizas las tierras y montañas circundantes, aún no podía liberarse. Comillas, ¿cómo es posible? Ella ya había usado claramente su habilidad suprema, Ragel, señor de la caridad entre las 7 virtudes. Esa era también la razón fundamental por la que Michael la había controlado. Pero fue inútil. Comillas tú, ¿qué me hiciste exactamente? Belgrind sintió que el poder del señor de la caridad dentro de su cuerpo se había evaporado por completo. La capacidad de controlar las llamas. Más precisamente, la capacidad de controlar la entropía, que conceptualmente lo reducía todo a cenizas, había desaparecido por completo. Junto con ello, sus inmensas magículas y todas sus habilidades únicas y pasivas también desaparecieron. En ese momento, Belgrind se sintió como las hormigas que solía aplastar sin miramientos en el pasado. Patético, débil e indefenso. No te pongas nervioso, no te haré daño.
Rin se acercó al dragón divino carmesí en el que Belgrind se había transformado y lentamente colocó su mano sobre la frente de ella. Mírame con atención, deberías poder sentir la conexión entre nosotros. Quizás porque todo había sucedido demasiado rápido, Belgrind había sido reprimido desde el principio. Más que nada, le impactó que su hermana mayor conspirara contra ella. En opinión de Belgrind, la apuesta entre Rudra y Gui no era más que un juego entre ellos. Ella y su hermana pertenecían a dos facciones diferentes, representaban las piezas más fuertes de ambos bandos, manteniendo el equilibrio. Belgrind admitió que no estaba a la altura de su hermana. Pero si Belzard podía derrotarla en un enfrentamiento directo, ¿por qué recurrir a tales tácticas? ¿Qué sentido tenía? Solo ahora, cuando Rin y ella experimentaron una resonancia de linaje, Belgrind finalmente comprendió la identidad de Rin. Comillas hermano mayor. Comillas esta es el aura del gran hermano. Comillas tú, podrías ser la reencarnación del gran hermano. Al igual que Belzard, Belgrind también confundió a Rin con la reencarnación del dragón rey de las estrellas. Lo siento, no soy la reencarnación del rey dragón estelar. Comillas usted no. Tras darse cuenta de que Rin, al igual que ella y su hermana, también era una dragona verdadera, Belgrind finalmente dejó de forcejear, su ánimo se calmó considerablemente. Como compañera dragona verdadera, y debido a su confianza en Belzard, Belgrind estaba segura de que no le harían daño. En cuanto a por qué había sido encarcelada, Belgrind también quería saberlo y esperó su explicación. En lo que a mí respecta, se puede pensar en ello como heredar el poder del rey dragón estelar y convertirme en el dios dragón de este mundo. Rin cambió de tema. No hablemos de estas cosas por ahora, les explicaré los detalles más adelante. Ahora, abre tu mente. Con eso, Rin no le dejó otra opción a Belgrind, él corría contra el tiempo y no tenía tiempo para discutir con ella. Rin tenía absoluta confianza en su Eden. Tras este periodo de crecimiento, el dios del vacío ya no era lo que solía ser, incluso el poder del dios del caos había quedado muy atrás. Con el dominio omnipotente establecido por el dios del vacío, el señor de la justicia, una de las 7 virtudes, era absolutamente imposible de atravesar. Sin embargo, muchas cosas no temen al sí, sino al qué pasaría si. Una persona precavida como Rin jamás cometería un error tan grave. Oh. Cuando Rin penetró a la fuerza en la esencia del alma de Belgrind, inmediatamente dejó escapar un rugido de dolor. Afortunadamente, Rin actuó con rapidez y el proceso para eliminar el efecto hipnótico fue muy sencillo. Por lo tanto, Belgrind solo sintió un fuerte dolor de cabeza. Inmediatamente después, su mente se aclaró. Sus pensamientos, antes caóticos, y las preguntas que había evitado inconscientemente, afloraron de repente. Y, comillas, ¿qué me pasa? Belgrind permaneció en su forma de dragón, pero sus ojos estaban más claros que nunca. Ahora lo recuerdo, fue Rudra. Rudra me controló con el poder del Señor de la Justicia. Cuando le surgió este pensamiento, Belgrind se llenó de incredulidad. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué haría Rudra algo así? Gracias a Belzard, Rin supo que Belgrind y Rudra no eran amantes. Aún así, habían luchado codo con codo como camaradas y eran amigos íntimos. Sin embargo, esa persona había conspirado contra ella, fue realmente desgarrador. Continuará. Capítulo 458, oh, no. El Rudra que conocías lleva mucho tiempo muerto. ¿Comillas qué? Las palabras de Rin dejaron a Belgrind a la vez conmocionado y aliviado. Se quedó conmocionada al saber que su amiga había muerto, y luego sintió alivio. Al menos Rudra no había traicionado su amistad. Comillas, pero ¿cómo es eso posible? Belgrind preguntó, si Rudra está muerto, ¿quién es la persona que actualmente ocupa el trono imperial? Belgrind sabía que Rudra solía caer en un estado de letargo para mitigar el desgaste de su alma. Pero Rudra solo había despertado una vez hacía poco. En aquel momento, Belgrind no había encontrado nada malo en él. El alma de Rudra estaba agotada tras incontables ciclos de reencarnación. La que ahora ocupa su cuerpo es la habilidad suprema que una vez dominó. Señor de la Justicia, Miguel. A Belgrind le parecía increíble. Sin embargo, tras reflexionar detenidamente, notó muchas inconsistencias en sus recuerdos. Anteriormente, debido a la manipulación mental, no se había dado cuenta de que existían tantos problemas. Ahora que le habían quitado las cadenas y Rin se lo había recordado, lo entendió todo al instante. ¿Ese tipo, cómo se atreve?
Pensar en cómo Michael la había engañado durante tanto tiempo llenó a Belgrind de una ira incontrolable. Deseo poder correr hacia él de inmediato y matarlo. No seas impulsivo, Belgrind. Belzar detuvo a su hermana, que ya había recuperado su forma humana, y dijo, aunque lo ataques, el resultado no cambiará. Si Michael pudo controlar a Belgrind una vez, podría controlarla una segunda o tercera vez. Mientras la habilidad de Belgrind siguiera siendo la de Señor de la Caridad entre las 7 virtudes, no podría derrotar a Michael, que poseía la de Señor de la Justicia. Esta era la limitación de las habilidades definitivas, y también la limitación de este mundo. En efecto, el Señor de la Justicia puede controlar a los poseedores de las otras 6 virtudes, y también puede abrir las puertas del cielo para convocar legiones de ángeles. Los ángeles de este mundo son diferentes de los de otros mundos. Al igual que los monstruos y los espíritus, son formas de vida puramente espirituales. Además, los ángeles no son benevolentes. Mantienen prejuicios contra la civilización y conquistan regularmente civilizaciones en el mundo material para asegurar que el mundo permanezca en su estado primitivo. Esta es la causa de la guerra demoníaca que ha atormentado a innumerables potencias en el mundo cardinal. El poder que Rudra controló en su día no solo abarcaba al imperio, sino también a los ángeles del cielo, una fuerza que no debía subestimarse. Por supuesto, Rin no les tenía miedo en absoluto. Una vez que asimiló por completo las 5 habilidades supremas divinas y superó totalmente al Rey Dragón Estelar. En aquel entonces, ni siquiera todo el universo cardinal junto sería suficiente para que Rin luchara sola, y mucho menos Michael y el Rey Demonio Feldway. ¿Tú? Belgrind miró a Rin con curiosidad. Comillas, ¿por qué sabes tanto? ¿Y tu poder es realmente hereditario? Auténtico, sin duda. Para ser honesto, incluso si Rin hubiera heredado por completo el legado del Rey Dragón Estelar, probablemente nadie diría nada. Pero a Rin no le gustaba usar el nombre de otra persona. Su nombre era Rin, y solo Rin. No hay por qué dudarlo, él no es nuestro gran hermano. Belzar dijo, puedes considerar a Rin como nuestro nuevo hermano menor. En cuanto a este lugar. Este es el mundo de Rin. Belzard habló con orgullo, con una expresión de honor compartido. Comillas, ¿qué te parece? ¿No es asombroso? Mi Rin ha logrado una hazaña que ni siquiera mi hermano mayor pudo conseguir. El Rey Dragón creó, en efecto, el mundo a partir del caos. Pero no podía crear universos infinitamente. Como mucho, solo podía hacer que se expandieran continuamente. En cambio, la habilidad básica del dios del vacío era la creación. Crear universos burbuja, esperar a que se expandan por sí solos y, finalmente, permitir que se reincorporen al universo principal del vacío y se conviertan en parte del poder de Rin. Desde esta perspectiva, Rin ya había superado al dragón rey estelar original. Solo el rey dragón estelar, que aún no había condensado su cuerpo de dios dragón y todavía existía en forma caótica, podía compararse. Comillas, ¿esto no es el mundo cardinal? Belgrin quedó sumamente sorprendida. Analizó atentamente su entorno y se dio cuenta de que realmente no podía localizar las coordenadas del mundo cardinal. Rin dijo, todo en este mundo está bajo mi control. Por eso pude someterte tan fácilmente, Belgrin. Tan fuerte. Belgrin no era de las que se negaban a admitir la derrota. Al contrario, se interesó mucho por Rin. Incluso dio un paso al frente y comenzó a tocarlo con curiosidad. Es muy guapo, y de cerca tiene un aura accesible. Comillas, definitivamente es nuestro hermano pequeño. Oye, Belgrind, ¿qué estás haciendo? Belzar reaccionó como un gato al que le han pisado la cola. Rápidamente dio un paso al frente y las separó, colocándose frente a Rin en actitud protectora. Comillas, Belgrind parecía confundido y no entendía la reacción de Belzar. Pero pronto, notó un leve rastro del aura de Rin proveniente de Belzar. Comillas tú. Comillas ustedes dos. Casi al instante, Belgrind se dio cuenta de su relación. Al principio se sorprendió, luego pareció comprender algo. Aunque solo somos hermanos de nombre, y no importaría aunque estuvierais juntos, sigo esperando que no crezcáis hijos. Al fin y al cabo, el precedente del gran hermano está ahí mismo. Rin era, en efecto, su hermano menor. Pero él no era como Beldora, no era su hermano biológico. Así pues, incluso desde una perspectiva ética humana, la relación entre Rin y Belzard era razonable. Tú. Belzard se puso nerviosa y molesta. Al final, solo pudo agarrar la mejilla de Belgrind y quejarse. ¿Qué tonterías estás diciendo, idiota? Sí.
No dije nada y no sé nada. Belgrind admitió obedientemente su error y luego le dio las gracias a Rin de nuevo. En fin, gracias. Si no fuera por ti, probablemente seguiría en un estado de confusión. Ningún problema. A Rin no le importó. Preguntó, comillas y bien, ¿tienes algún plan para después? Y, en ese momento, solo había dos caminos frente a Belgrind. O mejor dicho, solo dos cosas que quería hacer. Belgrind era diferente de su hermana mayor. Su personalidad era más dulce y algo sumisa, no se parecía a Belzard, que tenía un fuerte espíritu competitivo. Pero incluso Belgrind tenía un amigo íntimo. Esa persona era el antiguo héroe, Rudra. Continuará. Capítulo 459, invitando a Belgrind a unirse. Quiero vengar a Rudra. Además, dijo Belgrind, quiero ayudarle a recuperarse. El alma de Rudra solo se desgastó, no se destruyó por completo. Estos fragmentos de alma quedaron dispersos por diversos rincones del universo cardinal. Si todos pudieran recuperarse, el antiguo Rudra podría reencarnarse, es decir, resucitar. Esto también serviría como compensación por su fracaso al no proteger a su amigo y por haber visto cómo Michael se apoderaba de él. Comillas, ¿y qué harás después de que Rudra resucite? Belgrind no respondió de inmediato. En cambio, una expresión de confusión apareció en su rostro. Ella consideraba a Rudra como parte de su familia. Pero el Rudra resucitado ya no sería la misma persona de antes, sino un individuo completamente nuevo. Rin sabía que el Rudra reencarnado sería Masayuki Honjo, el verdadero protagonista que apareció en la historia original. Para ser sincera, a Rin no le gustaba este personaje. Debido a su apariencia, acaparó muchas escenas y la atención que antes recibía el protagonista original, Rimuru. De hecho, en muchas ocasiones, debido al carácter más femenino de Rimuru, el autor incluyó muchos momentos de fanservice dirigidos a Masayuki. Este personaje le daba a Rin la sensación de que no había hecho nada, pero que había nacido con una suerte increíble. Todo le salió a la perfección, con una suerte increíble. Era capaz de desatar un poder arrollador al enfrentarse a enemigos poderosos, y con solo hacer algo obtenía recompensas de los demás, como si el mundo entero lo favoreciera. Nunca habrá otro Rudra en este mundo. Belzard interrumpió los pensamientos de su hermana y dijo, ya sea Gui o Milim, el futuro de todo solo tiene dos opciones. Ríndete o muere. Esto puede sonar duro. Pero Belzard comprendía a Milim hasta cierto punto. Su sobrina era bastante fácil de tratar. Con la inteligencia de Rin, manejar a una niña no sería difícil. Por lo tanto, la intención asesina en estas palabras iba dirigida principalmente a Gui. Si Gui se convirtiera en enemigo de Rin, Belzard optaría por ponerse del lado de Rin. No había otra opción. Entre un amigo y un hombre, la respuesta era clara. Entiendo lo que quieres decir, hermana mayor. Belgrind era muy inteligente y comprendió la indirecta de Belzard. Resucitar a Rudra es solo para compensar lo que le debo. Es una forma de cerrar un ciclo emocional. En cuanto a lo que Rudra hará o en lo que se convertirá después de su resurrección. Belgrind negó con la cabeza. No voy a interferir, ni tengo derecho a hacerlo. Dado que no había pasado por innumerables ciclos de búsqueda de fragmentos de alma, aún no era el dragón que lo dedicaría todo a Rudra y Masayuki. Incluso si Masayuki hubiera renacido de verdad, a ojos de Belgrind, no sería más que un joven que necesitara cuidados. Después de todo, ella ya habría resucitado a Rudra. Belgrind habría hecho todo lo posible. Después de eso, si vivía o moría sería su propia decisión, ajena a ella. Además, someterse a la pequeña Rin parece una buena opción. Belgrind se refería al futuro de Rudra. Los tiempos habían cambiado, el rey dragón estelar ya había caído. El futuro ya no era un escenario donde Rudra y Gui pudieran actuar con libertad. Gui era diferente, alcanzó su nivel actual gracias a su propia fuerza. Rudra, sin embargo. Rudra parecía más bien alguien favorecido por el destino. Conoció al rey dragón estelar, su hermana era la favorita del rey dragón estelar, él se hizo cercano al rey dragón estelar y luego recibió varios regalos. Incluso su habilidad definitiva le fue otorgada por el rey dragón estelar. Era como una historia de ser transportado a otro mundo, recibir ayuda de un mentor poderoso y ser guiado directamente a la cima. Lamentablemente, Rin no era el rey dragón estelar. Si no demostrabas tener la suficiente habilidad para ganarte el reconocimiento de Rin, a él no le importaría quién fueras. ¿Rudra era el cuñado del rey dragón estelar? Eso no tenía nada que ver con Rin.
Un nuevo gobernante trae consigo nuevas reglas. Las viejas conexiones ya no tenían valor. En pocas palabras, si Belzard, Beldora y Belgrind se ponían del lado del enemigo, solo les esperaba la muerte. A Rin no le importaría que ellos fueran los administradores de este mundo mientras él era un forastero. Entiendo. Rin dijo, no tienes que apresurarte a tratar con Michael. Cuando llegue el momento, actuaré. Gracias. Belgrind ya había sido testigo de la fuerza de Rin. Una vez activado Eden, se volvió invencible. Si él tomaba medidas, Michael no podría causar ningún problema. Pero Belgrind, ¿tienes alguna idea de cómo resucitar a Rudra? En ese momento, Belgrind aún no había obtenido la habilidad definitiva de la serie Dios, Señor de las llamas divinas. Así que no tenía ni idea y no sabía cómo reunir todos los fragmentos del alma de Rudra. ¿Comillas qué tengo que hacer? Sin otra opción, Belgrind solo pudo pedirle ayuda a Rin. Aunque la hizo sentir un poco avergonzada. Era asunto suyo, pero tuvo que molestar a Rin, lo que la hizo sentir culpable. Sin embargo, Belgrind desconocía que la retirada previa de Rin había sido intencional y dirigida precisamente a su punto débil. Para una mujer como Belgrind, los métodos coercitivos no funcionarían. Ella no era como Belzard, que parecía amable pero en realidad era apasionada de corazón. Por el contrario, si tratabas bien a Belgrind, la ayudabas y tenías en cuenta sus sentimientos, ella empezaría a convencerse a sí misma. Podría decirse que esto es una forma de buscar favores. Pero eso no sería exacto. Algunas mujeres, por muy bien que las trates, no recordarán tu amabilidad. En cambio, te verán como una persona débil y fácil de intimidar. Pero otros rara vez aceptan la amabilidad de los demás. Porque recuerdan hasta el más mínimo favor. Precisamente porque no quieren deberle nada a los demás, dudan en aceptar cuidados. Belgrind era ese tipo de persona. Sus defensas emocionales no eran fuertes. Si se utilizaba el método adecuado, sería fácil llegar a ella. Por supuesto, una mujer sincera y apasionada como Belgrind, una vez que entregaba su corazón a alguien, le sería fiel. Aunque esa persona malgastara el dinero que tanto le había costado ganar en carreras de caballos o pachinko, ella simplemente lo soportaría en silencio y lloraría sola. Piénsalo, si Belgrind estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a Rudra, a quien solo consideraba una amiga. ¿Cuánto más estaría dispuesta a dar por alguien a quien realmente amaba? Rin alzó la mano hacia Belgrind. Darle un pez a alguien no es tan bueno como enseñarle a pescar. Puedo darte el poder para que cumplas tu deseo. Sin embargo, a partir de ahora, te unirás a mi bando y avanzaremos juntos. Continuará. Capítulo 460, 1000 años. ¿Comillas qué tengo que hacer? Comillas silbido. Mientras Belgrind formulaba su pregunta, un contrato apareció ante sus ojos. Ella lo tomó, lo examinó con atención y luego miró a Rin con expresión confusa. Comillas ¿eso es todo? Eso es todo. Rin le hizo un gesto a Belzard para que explicara, e inmediatamente liberó sus magículas, que habían llegado al dominio de los dioses. La aterradora presión mágica envolvió instantáneamente a Belgrind, haciéndola sudar frío. Su mirada hacia Belzard se transformó en la de un monstruo. Este es el poder que Rin me dio. He evolucionado. Belzard dijo, ahora he roto las cadenas de un dragón verdadero y he alcanzado el nivel en el que una vez estuvo el gran hermano. Por supuesto, aún existía una brecha entre ellos. Si Belzard estaba en la etapa intermedia del dominio de los dioses y Beldora en la etapa inicial, entonces el dragón rey estelar estaba en la cima del dominio de los dioses. Sin embargo, Belgrind no pudo distinguir la diferencia. Después de todo, cuando el rey dragón estelar estaba vivo, nadie podía obligarlo a usar toda su fuerza, y sus hermanos menores no entenderían la diferencia entre la cima del dominio de los dioses y un dominio de los dioses ordinario. Comillas ¿cómo se hizo esto? Comillas ¿por qué? Belgrind no lo entendía, pero estaba profundamente conmocionada. Comillas mientras me convierta en tu subordinada, podré llegar a ser tan fuerte como la hermana mayor. Mientras hablaba, Belgrind incluso se sonrojó ligeramente. Para volverse más fuerte sin esfuerzo. Este favor me pareció demasiado grande. Ella sentía que si realmente recibía la ayuda de Rin, tal vez nunca podría agradecérsela en toda su vida. Es así de sencillo. Rin explicó su habilidad para viajar entre diferentes mundos y adquirir sistemas de energía de otros mundos. Tras escuchar esto, Belgrind lo comprendió de inmediato. A través del corredor del alma, el poder de diferentes mundos podía transmitirse a los subordinados.
Cuando alguien se unía, recibía la bendición de Rin, superaba sus límites originales y avanzaba a un plano superior en función de su propio talento. Estoy de acuerdo. Tras comprender esto, Belgrind no dudó más y aceptó la conversión de Rin. Al instante siguiente, Rin sintió intensas fluctuaciones en las leyes circundantes, lo que provocó que todo el Edén comenzara a colapsar. ¿Comillas qué es esto? Rin no entró en pánico. En cambio, sintió un atisbo de emoción. Porque después del dios dragón de hielo y el dios dragón de la tormenta, otro dios dragón estaba a punto de nacer bajo su mando. Solo un dios dragón que hubiera alcanzado el dominio de los dioses podría hacer temblar al dios del vacío. Esto significaba que un dios supremo que no pertenecía a Belzard estaba a punto de nacer de Belgrind. Comillas rugido. Sobre la brillante galaxia, un dragón oriental se formó a partir de incontables nebulosas enroscadas en el oscuro cosmos. Su mera existencia provocó que el universo se expandiera como un globo. Una inmensa energía nacida de la nada estalló como innumerables Big Bangs a la vez, llenando el mundo entero. La materia ardía, las reglas se evaporaban e incluso los conceptos que daban forma al mundo se volvieron caóticos y desordenados. El poder de Belzard simbolizaba la disminución de la entropía. Belgrind representaba el aumento de la entropía. Si el Señor de los Dioses del Hielo podía congelar el universo y dejarlo todo inmóvil, entonces el Dios Supremo, el Señor de los Dioses de la Llama, evolucionado a partir del Señor de la Caridad, era una fuerza impulsora sin parangón. Avance, aceleración, cambio, caos, locura, desorden. Luego, en ese frenesí, la aniquilación total. Este era el poder de Belgrind, el dios supremo del dios dragón abrasador, señor de los dioses de la llama, Tuga. No había necesidad de incluir a Lorenfous en la historia original. Con el nivel actual de Rin, Belgrind podría obtener directamente los elementos necesarios para completar este Gods Ultimate a partir de su poder original. En el momento en que obtuvo este poder, un rastro de su conciencia penetró en una retorcida grieta espacio-temporal. Junto con ella, existía una conciencia paralela de Rin. En ese instante, todo el universo del vacío pareció congelarse. Tanto Rin como Belgrind entraron en un estado de quietud. Comillas MMM. Al ver esto, Belzar se sintió confundido. Primero miró a Rin, y luego usó su magia para sentir la presencia inmóvil del dios dragón abrasador. Comillas ¿qué está pasando? Comillas ¿por qué dejaste de moverte de repente? Comillas Rin. Comillas Rin. Belzard agitó la mano delante de sus ojos, moviéndola de un lado a otro, lo que finalmente le hizo recobrar el sentido. ¿Ustedes dos, por qué se quedaron paralizados de repente? Tose, un momento. Rin cerró los ojos, asimilando la enorme cantidad de información que le enviaba su conciencia paralela. Dame un momento. La información que acabo de recibir es un poco abrumadora. No se había imaginado que la evolución de Belgrind alteraría el orden del espacio-tiempo. Más precisamente, el Señor de los Dioses de la Llama poseía la capacidad de viajar a través de diferentes líneas temporales y mundos paralelos. A su nivel, el espacio-tiempo ya no era fijo. Tanto el Señor de los Dioses del Hielo como el Señor de los Dioses de la Llama podían influir e incluso alterar las líneas temporales a través de sus propias formas. Del mismo modo que el Dios del espacio-tiempo de Chloe se convertiría en el guardián de la línea temporal de Rin en el futuro. Belzard y Belgrind también contaban con sus propias medidas de seguridad. En ese momento, un fragmento de la conciencia de Rin y un fragmento de la conciencia de Belgrind iniciaron un viaje extremadamente largo. Durante ese viaje, recorrieron innumerables líneas temporales y mundos. El objetivo era ayudar a Belgrind a encontrar los fragmentos dispersos del alma de Rudra y reunirlos. Rin. Belgrind recuperó su forma humana y caminó hacia Rin. La mirada en sus ojos era completamente diferente a la de antes. Belzard conocía muy bien esa expresión. Porque ella miraba a Rin de la misma manera. Esperar. Comillas un momento. Comillas tú, ¿qué acabas de hacer? Comillas ¿por qué es que? Belzard sintió un poco de celos. Ahora tenía la sensación de que su hermano menor se había involucrado en secreto con alguien, y ella era la última en enterarse. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana mayor? Belgrind se puso al lado de Rin y lo abrazó. No dijo nada más, pero bastó para explicarlo todo. Coma pequeño bribón. Belzard señaló a su hermana, con el rostro lleno de incredulidad. Esto es realmente. Rin se sintió impotente, pero no apartó el brazo.
Después de todo, durante ese viaje de 1000 años, ambos ya habían forjado un vínculo profundo. Si bien sus cuerpos físicos no habían dado el paso definitivo, emocionalmente, Rin y Belgrind se habían acercado aún más que Belzar. Belzar dijo, Belgrind, tú. Continuará. Capítulo 461, reunirnos. Belgrind dijo, lo siento, hermana mayor, ahora lo conozco mejor. Comillas va a. Comillas no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Belzar no podía acusar a su hermana menor de ser una rompehogares. Esta ofensa la hizo casi revolcarse por el suelo y actuar sin pudor alguno. Viajes en el tiempo. ¿Cómo podía ser tan irracional? Tos. Rin negó con la cabeza con impotencia. Atrajo a Belzard hacia sus brazos, manteniendo juntas a las dos hermanas. Quiero a la hermana mayor. Yo también quiero a la hermana menor. Solo los niños toman decisiones. Comíllase. No, esto, ¿para qué sirve esto? Al ver a Rin abrazarla con fuerza, Belzard pensó que iba a consolarla. Pero lo que sucedió después superó por completo sus expectativas. Rin teletransportó a las dos hermanas al Palacio del Universo del Vacío y luego las arrojó a ambas sobre la cama. Comillas espera, espera. Este tipo de cosas van demasiado rápido, no. Aunque ya había aceptado a Rin, el hecho de pasar directamente a compartir cama hizo que Belzard se sintiera nerviosa. No me importa. Belgrind, por otro lado, parecía muy tranquilo. Por supuesto, eso no significaba que no estuviera nerviosa. Simplemente, ella era la que llegaba tarde, y el hecho de haberle quitado el novio a su hermana ya la hacía sentir algo culpable. En ese momento, solo le quedaba seguir el ejemplo de Rin y utilizar ese método para acortar rápidamente la distancia que los separaba. Gracias a los continuos esfuerzos de Rin, las dos mujeres dragón fueron finalmente sometidas por completo. Tras mostrarse inicialmente tímido e incómodo, Belzar se adaptó rápidamente. En ese momento, fue Belgrind quien se mostró reservado. Al final, bajo la guía de Belzard, experimentó realmente esa sensación, se sumergió en ella y no pudo apartarse. Simples mujeres dragón. Al día siguiente, Rin se recostó contra la cama, con las dos hermanas acurrucadas a su lado. Exhaustos, se aferraron a su brazo, durmiendo profundamente. Al contemplar sus rostros dormidos, Rin sintió una sensación de satisfacción. Ahora, aparte de los señores demonio restantes, las fuerzas más poderosas del universo cardinal ya están en mis manos. Y los ángeles del reino celestial. Sin embargo, Rin no les prestó mucha atención. El reino celestial era solo una parte del dominio espiritual, al igual que los mundos de los espíritus y los monstruos. Si Rin lo deseara, podría separarlo del universo principal y tratar directamente con los ángeles mediante el exilio. Tal como ahora, Rin podría aprovechar la debilidad de Michael y abrir la puerta al reino celestial. Pero sin el consentimiento de Rin, el reino celestial no podía observar el mundo material. Yo tengo la iniciativa, puedo ocuparme de ellos cuando quiera. Mientras pensaba esto, Rin notó que los dos se habían despertado en algún momento. Sus miradas se cruzaron y luego ambos apartaron la vista. Evidentemente, el hecho de que las hermanas compartieran un mismo marido todavía les causaba vergüenza. Bueno, después de anoche, ¿de qué hay que avergonzarse ahora? Rin los llamó para que se levantaran. Después de lavarse, los tres aparecieron de nuevo en el mar estrellado sobre el continente del vacío. Esta vez, Rin le mostró a Belgrind su mundo como es debido. Tantas leyes y poderes que nunca antes había visto. Comillas, ¿son estas las cosas que obtuviste de otros mundos? Verlo con mis propios ojos es aún más impactante que oír hablar de ello. Aunque ya habían viajado juntos en un espacio-tiempo paralelo, eso solo había sido un fragmento de su conciencia. El poder de una conciencia paralela no era débil, pero comparado con el cuerpo principal, era muy inferior. Al menos el clon de Rin no podía mostrar el poder del dios del vacío. Esto es solo el principio. Rin dijo con seguridad, a continuación, iremos a aún más mundos, recopilaremos más leyes y fortaleceremos nuestro mundo. Mientras pueda quedarme con Rin, mi hermana mayor está satisfecha. Belgrind, de verdad que te pasas de la raya. Belzar se frotó la frente, no esperaba que su hermana menor fuera tan apegada. La hermana mayor también viene con nosotros. Belgrind estrechó la mano de Belzar con naturalidad, como una familia que siempre permanecería unida. No hay nada que pueda hacer por ti. Al ver esto, Belzar no tuvo más remedio que aceptar la obstinación de su hermana. Hablando de eso, se nos olvidó algo. Comillas, ¿olvidar qué?
Comillas, ¿lo hicimos? En ese momento, Beldora, que era adicta al soji, desafió una vez más a Rimuru, que contaba con el apoyo del maestro Ciel. Comillas a. Beldora dejó escapar otro grito de derrota. Comillas va a. Frente a él, Rimuru se rió. Comillas, todavía estás muy lejos de mi nivel, Beldora. Comillas, maldita sea. Beldora dijo, comillas, no seas tan arrogante, Rimuru, definitivamente te venceré esta vez. Entonces, ¿quién fue el único dragón verdadero que no fue invitado? Belgrind. Raza, Señor Supremo, Espíritu Sagrado, Dios Dragón. Magícules, 80 millones de EP, dominio de la calamidad, 200 millones de EP, dominio de los dioses. Habilidad definitiva, Señor de los dioses de la llama Actuga, Dios definitivo. Habilidades especiales, solidificación de magícules, escudo eterno, 10 anillos de Dios, hechizos de comando, transformación del dios dragón. 200 millones de magícules, casi lo mismo que yo. Las magículas de Belzard se habían estabilizado tras este periodo de crecimiento. De 160 millones en el momento de la evolución a 250 millones en la actualidad. El poder de Belgrind era ligeramente inferior, pero acababa de evolucionar y aún necesitaba tiempo para estabilizarlo por completo. Según los cálculos de Rin, sus magícules finales probablemente alcanzarían alrededor de 240 millones. Entre las dos hermanas, Belzard tenía mayor aptitud. Pero eso se debía principalmente al talento para el combate. En cuanto a las estadísticas básicas, no había mucha diferencia. Ninguna de las dos era tan anormal como Beldora. En términos de fuerza de combate pura, Beldora era en realidad más fuerte que sus dos hermanas. Sin embargo, Belzard y Belgrind ejercían un control sobre su linaje. Frente a personas ajenas a la comunidad, no era evidente. Pero en un conflicto interno entre dragones verdaderos, Beldora sin duda sería derrotado estrepitosamente por sus dos hermanas. Belgrind, ¿quieres probar tu poder recién adquirido? Al oír el desafío de Belzard, Belgrind aceptó de inmediato. Comillas, no podría pedir una mejor oportunidad. En la línea temporal paralela, no tuvo oportunidad de mostrar plenamente este poder. Ahora, con una experta como su hermana con quien entrenar, todo era perfecto. Continuará. Capítulo 462, el alma remanente de Rudra. Está bien, llevo mucho tiempo con curiosidad por estas habilidades especiales. Comillas MMM. Al ver a su hermana decir esto, Belzard preguntó confundida, comillas, ¿no pelearon ustedes dos durante sus viajes a través de las líneas temporales paralelas? Comillas, de nada. Los dos habían viajado a través de incontables mundos, pero las leyes de la mayoría de esos lugares simplemente no podían resistir ni siquiera una 10.000ª parte de su poder. Eso fue con sus magículas completamente suprimidas. De lo contrario, con su fuerza, incluso la más mínima liberación de su aura probablemente aplastaría esos planetas ordinarios. Si bien nuestras conciencias paralelas no son tan exageradas como cientos de millones de magícules, aún se encuentran al nivel de decenas de millones. Sin embargo, ¿qué representaban decenas de millones de magícules en el mundo cardinal? Un auténtico señor demonio, y uno de los mejores, solo superado por los 3 dragones verdaderos. Pero este era el mundo cardinal. El mundo cardenal era el mundo más poderoso del universo cardenal. Cada brizna de hierba y cada árbol estaban protegidos por una poderosa energía regida por leyes, que podía reducir considerablemente el daño causado por las batallas entre seres poderosos. En esos planetas ordinarios, decenas de millones de magícules, solo piensen en el Belzard original, y comprenderán el terror de ese poder. Aquella fue, sin duda, una fuerza poderosa capaz de sacudir sistemas estelares y hacer temblar todo un cielo estrellado. Entonces, Belzard, ya lo entiendes. Rin dijo, con nuestra fuerza, podríamos destrozar planetas con solo un movimiento de dedo. A lo largo de nuestro viaje, por no hablar de oponentes que pudieran obligarnos a usar nuestras habilidades especiales, apenas hubo alguien que pudiera siquiera plantarnos cara. En tal situación, ¿cómo se suponía que Belgrind iba a poner a prueba sus habilidades recién adquiridas? ¿Y quién sería digno de ello? Eso es cierto. Belzard sabía lo poderosas que eran las habilidades especiales. Muy bien, deja que tu hermana mayor te satisfaga. Libera tus deseos a tu antojo. Belgrind no tuvo más remedio que lidiar con su hermana mayor, que nunca se tomaba las cosas en serio. Comillas, entonces será mejor que tengas cuidado. Después de eso, Rin creó especialmente un campo de batalla adecuado para las dos mujeres. Solo entonces,
Mientras luchaban con todas sus fuerzas, sacó una bola de luz dorada. La bola de luz era un alma. O mejor dicho, un alma fragmentada. Comillas, ¿todavía falta el 10%? Esta alma era precisamente el alma remanente del antiguo héroe Rudra. Bueno, llamarlo alma remanente no era del todo exacto. Con un 90%, ¿cómo se le puede seguir llamando alma remanente? Le faltaba una parte de sus 3 almas y 7 espíritus, lo que lo hacía incompleto. Para ser sinceros, con el fin de reunir esta parte del alma, Rin y Belgrind habían viajado a través del pasado y el futuro de muchos mundos. Si se contaran, la cifra sería aproximadamente superior a 1700. Esto también significaba que el alma de Rudra se había hecho añicos en más de 1700 pedazos. Estaban dispersos entre diferentes personas y se habían convertido en individuos completamente nuevos. Entre estas personas había hombres y mujeres, con identidades que iban desde reyes y generales hasta plebeyos y esclavos, abarcando realmente todo. También abarcaron la antigüedad y la época moderna, Europa y Oriente, humanos y no humanos. Además, tras encontrar estos fragmentos de alma, los dos no los recuperaron de inmediato. Belgrind, al igual que Rin, no era del tipo que actuaría como un bandido. Tomar sin permiso o intimidar a los débiles. Poseían esas habilidades, pero no les gustaba usarlas. Por lo tanto, tras discutirlo, ambos decidieron esperar a que estas personas terminaran sus vidas y murieran de vejez, y solo entonces recuperar la parte del alma de Rudra que residía en ellas. Durante ese periodo de espera, Rin viviría junto con Belgrind como residentes de ese mundo. Esos 1700 fragmentos también les brindaron a Rin y Belgrind 1700 vidas diferentes. Este viaje fue una excelente forma de forjar la mente y la voluntad de Rin, brindándole muchas enseñanzas. A continuación, al igual que en la historia original, deja que Belgrind y tú resolváis finalmente las cosas. Rin recuperaría el 10% restante del alma que reside en Michael, y luego permitiría que el héroe Masayuki descendiera como la reencarnación completa de Rudra. Sin embargo, una vez hecho todo esto, Belgrind ya no tendría ninguna conexión con Rudra. Ella había espiado sus errores del pasado y había hecho todo lo posible por su antigua amiga íntima. En este asunto, Belgrind tenía la conciencia tranquila. Espero que seas un poco más inteligente. Rin era indiferente hacia el héroe Masayuki y no le brindaría ningún trato especial. Asimismo, Rin no le pondría las cosas difíciles. Este otro mundo, el mundo cardinal, estaba abierto a cualquier aventurero. Ir. Pensando en esto, Rin agitó la mano, abrió un túnel espacio-temporal y luego arrojó la esfera del alma dentro. Belgrind notó el movimiento en este lado. Pero ella no hizo nada. Tal como Rin había dicho, Belgrind ya había enmendado sus errores y no volvería a interferir en la vida de Masayuki. Estás luchando contra mí, pero estás distraído. Comillas, Belgrind, realmente no me tomas en serio. Por otro lado, cuando Belzard vio que su hermana perdía la concentración, aumentó con disgusto la fuerza en su mano, golpeando directamente a su hermana y luego lanzando varios cañones mágicos que transportaban decenas de millones de magículas. Comillas, boom boom boom. Aún con la fuerza de Belgrind, al enfrentarse de frente a esos cañones mágicos en su forma humana, no se atrevió a recibirlos directamente. Aunque la habilidad especial solidificación de magículas es poderosa, no es difícil de romper. Al ver esto, Belzard dijo, mientras se concentré en magículas de alta densidad para atravesar un solo punto, la defensa que proporciona la solidificación de magículas revelará una debilidad. Tomemos como ejemplo su situación actual. Una vez solidificadas las magículas del dominio de Dios, era como si fueran dos cuerpos de cristal extremadamente densos, de nivel divino. Al atacar tales cuerpos de cristal, cualquier magícula por debajo del nivel divino sería completamente ineficaz. Pero no podía ser inmune a magículas del mismo nivel. Al igual que Belzard, aunque ella solo había liberado decenas de millones de magículas, cada pizca de ese poder había sido refinada a partir de los magículas del dominio de Dios. En términos de calidad, las magículas de Belzard poseían el poder suficiente para impactar el cuerpo de Belgrind. Por supuesto, si fuera solo esta cantidad, sin duda no sería suficiente. Pero Belzard había realizado una segunda solidificación sobre sus propias magículas. Sí, una segunda solidificación. Además de su autosolidificación pasiva, Belzard también había solidificado las magículas que liberó.
Esto significaba que cuando ambas hermanas disparaban cañones mágicos al mismo tiempo, el cañón mágico de Belzard podía destrozar fácilmente el cañón mágico de Belgrind. Si lo primero era agua, entonces lo segundo era gas. Si el primer era hielo, entonces el segundo era agua. Con una cantidad similar, pero una diferencia de calidad, había una brecha absoluta. Continuará. Capítulo 463, la llegada de Luao. Comillas, eso es todo. Belgrind suspiró para sus adentros, pensando, como era de esperar de su hermana mayor. En lo que respecta a sus habilidades de combate, era muy superior tanto a sí misma como a ese tonto hermano menor. A continuación, parecía que las dos estaban peleando, pero en realidad, Belzard estaba transmitiendo completamente los movimientos a su hermana menor, enseñándole a usar este poder recién adquirido. Sin embargo, a medida que la batalla se volvía más intensa. Al principio todavía era manejable, pero cuando se trataba de usar las habilidades definitivas, e incluso de activar habilidades parecidas a las de los insectos con efectos explosivos. Cuando las dos mujeres mostraron cada una sus 10 anillos de Dios, y luego vertieron en ellos 10 veces su poder total. Incluso Rin tuvo que revelar su transformación de Dios Dragón para evitar que el universo del vacío se hiciera añicos durante la batalla de las hermanas. Tan fuerte. Manteniendo su forma de diosa dragón carmesí, Belgrind observó cómo el universo que había destrozado se recuperaba rápidamente bajo el poder de Rin. Era fácil imaginar que sin la intervención de Rin, con ese único movimiento, Belgrind estaba segura de que podría destruir un mundo por completo. Cabe señalar que este mundo no era un concepto planetario como el mundo cardinal, sino un universo real, que contenía un cielo estrellado infinito, medido en años luz. Comillas, en mi estado actual, incluso supero al gran hermano. Eso es obvio. Belzard bajó la cabeza. Los cuerpos de los dos dioses dragón casi llenaban la mitad del universo del vacío. El gran hermano no tiene tantas habilidades especiales. Sí. Si nos basamos únicamente en datos individuales, todavía existía una brecha entre las hermanas y el dragón rey estelar. Si sus datos eran de 200 millones, entonces los del dragón rey estelar eran de al menos 800 millones o más. Sin embargo, tanto 200 millones como 800 millones se encontraban dentro del dominio de Dios. No existía una brecha insalvable entre ellos. Dentro del mismo ámbito principal, determinar quién era más fuerte seguía dependiendo de las habilidades que poseía cada uno. Datos y mecánica. Las magículas representaban los datos, mientras que las habilidades eran la mecánica. Transformación del dios dragón, seguida de la liberación de hechizos de comando, y luego la detonación de los 10 anillos divinos, liberando el poder almacenado en ellos y liberándolo todo a la vez. El poder de semejante ataque, incluso si el rey dragón estelar resucitara, solo podría bloquearlo con su vida. Dado que se trataba de un ataque a escala cósmica, era imposible evadirlo. Si el rey dragón estelar trascendiera el universo, solo podría observar cómo su mundo era destruido por las dos hermanas. Por el contrario, tendría que afrontar el ataque de frente. Y el resultado de resistir tal ataque era obvio. Aunque en términos de fuerza bruta, todavía no podemos compararnos con el gran hermano. Pero en una pelea real. Belzard dijo, comillas, tanto tú como yo podemos hacer volar por los aires al gran hermano en su mejor momento. Verdaderamente digno. Sí, gracias a Rin. De lo contrario, quién sabe cuándo llegaríamos al reino del gran hermano. Mientras hablaban, ambas hermanas comprendieron claramente en sus corazones. Si solo dependieran de sí mismos, probablemente no podrían alcanzar el nivel del rey dragón estelar en esta vida. Después de todo, esa era una altura que el señor demonio de la obra original solo alcanzó tras absorber energía del vacío al final de los tiempos, mucho más allá de lo que los dragones verdaderos como ellos, que se encontraban en la etapa intermedia, podían imaginar. Al pensar en esto, ambos sintieron aún más afecto por Rin. Afortunadamente, justo cuando ambos estaban ansiosos por continuar, la voz del Boao llegó hasta Rin. Rin, he llegado, puedes verme. Comillas, estoy aquí, Luoao. Rin respondió mientras se conectaba con ella, comenzando a observar su ubicación. Lo que vio fue una tierra de un blanco puro, como un mundo de hielo y nieve. Al final del terreno se alzaba un magnífico palacio de hielo, justo enfrente de Luoao. Esto es. Al ver esto, Belzard no pudo evitar decir, palacio de hielo blanco. ¿Qué estaba haciendo Luoao? Ella había aceptado la misión de Rin de entregar invitaciones para el banquete del señor demonio a aquellos señores demonio que aún desconocían la existencia de Rin.
Aquello fue un banquete de muerte, y también una oportunidad que Rin les brindó. Sin embargo, lo que ni siquiera Rin esperaba era que el primer objetivo de Luo no fuera un debilucho como Helmut, sino el más fuerte entre los 10 grandes señores demonio, el emperador oscuro Wei. Al respecto, Rin solo pudo decir que era inesperado, pero razonable. Comillas ella, ¿qué piensa hacer? Desafiar a Wei. Belzard no quería que Rin entrara en conflicto con Wei. Si fuera posible, preferiría que Wei se uniera a su bando. Esto no era imposible. Wei era el guardián del universo cardinal. Desde ese punto de vista, era imposible que se convirtiera en enemigo de Rin. La única pregunta era si Wei podría aceptar estar subordinado a Rin. Ah. Rin dijo, en el mundo de los monstruos, los fuertes son respetados. Además, ese es Luao. Probablemente ha estado esperando esta batalla durante mucho tiempo. Aunque se había incorporado hacía poco tiempo, Belzard ya había llegado a comprender en cierta medida la personalidad de Luao. Era una loca la que se atrevió a desafiarla el primer día. Si Belzard no se hubiera vuelto cada vez más poderoso, cualquier otra persona probablemente habría sido derrotada por ella. Luao y Wei. Belzard no pudo determinar quién era el más fuerte. Observa desde aquí. Rin no permitió que Belzard interfiriera. Quería ver hasta dónde podía llegar Luao después de obtener su poder. Y justo cuando Rin y los otros dos estaban viendo la próxima batalla entre Luao y Wei. Lejos de allí, en la capital imperial al noreste del continente, un joven rubio de unos 17 o 18 años despertó lentamente de su trono. Comillas, ¿qué pasó? El emperador Rudra, que había sido completamente reemplazado por Michael, percibió de repente una señal del Señor de la Justicia. Comillas, ¿qué ocurre? Al percibir la confusión de Michael, una voz resonó en su mente. Quien hablaba era Feldway, líder de los 7 ángeles primordiales. Parece que he perdido el sentido de la orientación en Belgrind. Sin duda, estas no eran buenas noticias, e incluso podrían acarrear grandes problemas. No hacía falta explicar lo poderoso que era el dragón abrasador. Dentro del imperio, ella era la verdadera líder suprema, y lo gestionaba todo cuando Michael estaba inactivo. Comillas, ¿podría ser que se haya liberado de las ataduras de la autoridad real? Aunque Feldway era poderoso, entre los dos, Michael siempre había sido el dominante. Es difícil decirlo. Michael se mantuvo tranquilo, sin mostrar pánico. Ha desaparecido de mi campo de visión. Sin la influencia de la autoridad real, ya no puedo localizarla. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.